otra vez. Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra última conferencia de esta jornada de la tarde de nuestro congreso. Hoy vamos a cerrar con la conferencia titulada Reading to Learn, Reading the World, How Genre-Based Literacy Pedagogy is Democratizing Education. La conferencia está a cargo de la doctora Claire Acevedo. Claire es una educadora australiana que actualmente vive en el Reino Unido, en Londres, donde es investigadora afiliada honoraria en lenguaje y alfabetizaciones en el Centro de Investigación en Educación y Tecnología Educativa, CREED, de la Open University en Londres. Actualmente su investigación se centra en desarrollar el conocimiento de los profesores sobre el lenguaje como herramienta para el desarrollo profesional. Al mismo tiempo, la doctora Claire Acevedo proporciona servicios educativos a escuelas y sectores de la educación en Europa y en Sudamérica. Hemos contado aquí en la Universidad del Norte varias veces con su apoyo. Ha colaborado con el doctor David Rose de la Universidad de Sydney durante más de 2 décadas en las últimas investigaciones sobre lectura basada en géneros y se especializa en impartir el programa de aceleración de alfabetización llamado Reading to Learn para profesores y para formadores de profesores. Entonces le damos la cordial bienvenida a Claire y le recordamos a nuestro público que la conferencia dura alrededor de 45 minutos y luego tendremos 15 minutos para responder preguntas que pueden ustedes registrar en el chat de YouTube. Entonces, bienvenida Claire, es un gusto contar contigo nuevamente. Gracias, Andrés. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes esta tarde. Para mí es la noche, son las 10:30 de la noche en Londres. Pero estoy muy honrada de estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy les voy a dar como una presentación breve de qué se trata nuestro proyecto social que ahora es mundial, que es Reading to Learn, para educar los profesores. O sea, el programa Reading to Learn es un programa de educación para los profesores, pero también es el nombre del programa del aula que los profesores utilizan en el aula para mejorar la lectura y la escritura de los niños de cualquier edad, de la primaria, la secundaria y hasta la universidad. Y yo he venido muchas veces a la Universidad del Norte para trabajar con el profesorado en la universidad, así que es una pedagogía muy robusto, basado en la lingüística sistémico-funcional. Y esta tarde voy a darles primero una breve presentación de qué se trata Reading to Learn, la pedagogía, las bases teóricas de la pedagogía, y después les voy a dar un tour de algunos de los proyectos por el mundo, como sugiere el título de esto, Reading the World, porque estamos en el proceso de editar un libro que va a contar de 17 proyectos diferentes por el mundo en Reading to Learn en 5 continentes. Entonces, quiero compartir con ustedes qué están haciendo algunos colegas en otras partes del mundo y si les interesa se pueden poner en contacto con ellos o leer acerca de sus proyectos. Así que ahora voy a compartir la pantalla, yo creo. Si me sale la opción de compartir, no sé. No me sale la opción de compartir aquí. La barra inferior, donde están los Ajá, ya. ahí salió share. por un momento y después se escondió. A ver. Si pones el cursor ahí abajo, sale la barra y está la opción de share. Sí. Oh. Ahí tenemos, ya. Yeah.
aquí. Estamos casi ahí. Y ahí estamos viendo tu presentación. Oh, ¿están viendo ustedes? Estamos viendo tu pantalla. Si quieres, lo puedes ponerlo en modo de presentación y ahí podemos ver las diapositivas en pantalla completa. Pero sí, ahí estamos viendo tu pantalla. Ah, ¿está bien ahora? Ahí está bien, perfecto. Y pueden ver mi flecha ahí que estoy moviendo. Estamos viendo tu cursor. Sí. Sí, sí. Qué bien. Bueno, ahí tienen el nombre de la presentación. Entonces, vamos a ir adelante. Entonces, cuando comienzo con los profesores, a veces un profesor de un área disciplinaria, por ejemplo, puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo el lenguaje? No soy profesor de lenguaje, eso es el trabajo del profesor de lenguas. Entonces, siempre quiero comenzar las presentaciones con algunas palabras de nuestro inspirador, nuestro investigador, profesor Michael Halliday, de la lingüística sistémico-funcional. Y él nos dice que el lenguaje y el aprendizaje están inextricablemente ligados y por lo tanto la lectura y la escritura conciernen a todos los profesores de todas las materias curriculares en todos los niveles educativos hasta la universidad, porque a veces los profesores comienzan con nosotros que bueno, eso no es mi problema, es problema de otra persona o es problema de los profesores de la primaria, etcétera, etcétera. Entonces, mi trabajo a veces es convencer a los profesores que realmente es el trabajo de todos. Entonces, nuestro inspirador, profesor Michael Halliday, nos dijo que el aprendizaje del lenguaje no es solo un tipo de aprendizaje entre otros, sino que es el cimiento del aprendizaje mismo. La característica distintiva del aprendizaje humano es que es un proceso de hacer sentido. De ahí que la ontogénesis del lenguaje sea al mismo tiempo la ontogénesis del aprendizaje. Entonces, eso de hacer sentido es hacer sentido de la lectura después para poder escribir. Y esto es nuestro trabajo en Reading to Learn, como el nombre sugiere. Entonces, en Reading to Learn, el lenguaje no se entiende como un conducto para el aprendizaje, sino como la base del aprendizaje. El lenguaje no se entiende como un sistema de reglas o un conjunto de habilidades que se deben aprender, sino como un poderoso recurso cultural e intelectual para hacer sentido, ya que el lenguaje mismo es el creador de significado. Y esto es muy importante porque a veces se piensa que viene un pensamiento y después se utiliza el lenguaje para comunicar el pensamiento. Pero aquí nosotros creemos que el lenguaje mismo es un creador de significado. Entonces es lo contrario a como muchas personas imaginan el idioma. La lectura y la escritura son fundamentales a la enseñanza y el aprendizaje, ya que son procesos para crear el significado. Los procesos se hacen progresivamente más académicos en la escuela secundaria y la educación superior, pero con Reading to Learn hemos visto que podemos intervenir en cualquier momento educativo, incluso en el nivel universitario, para mejorar el rendimiento de todos los alumnos. Entonces vemos que la lectura y la escritura son recursos fundamentales para todo el aprendizaje escolar, pero el problema es que los estudiantes tienen distintas destrezas para aprender de la lectura y después de aplicar lo aprendido a la escritura. Y esas diferencias en la capacidad de aprender de la lectura subyacen a las
desigualdades en los resultados que continúan plagando los sistemas educativos por el mundo. En todas partes del mundo hay grupos de estudiantes que no pueden progresar con los estudios académicos porque no han podido entrar en la lectura y la escritura, lo que llamamos académica de la escuela. Entonces, muchas veces se habla del currículo oculto y nosotros en Reading to Learn proponemos que a pesar de la pedagogía tradicional o la pedagogía progresiva, el currículo oculto que subyace todo eso es la lectura y la escritura. Entonces, que eso es lo que tenemos que abordar con todos los estudiantes y en todos los niveles de la educación para proporcionar una educación adecuada. El problema es que la lectura y la escritura desaparecen del aula. El único momento donde encontramos la lectura y la escritura como un enfoque principal en la escuela es en los primeros años. Y los niños que vienen de hogares donde la parte preescolar tienen muchas horas de lectura compartida con los padres, la gente de hogares de clase media, ellos están preparados para estos primeros ciclos y cuando inician la lectura en la escuela, esos niños parten sin problemas, como que no fue nada el aprendizaje de la lectura y obviamente de eso viene la escritura. Pero hay otros grupos de niños que no tienen ese apoyo en el preescolar y empiezan ya a quedarse atrás con la lectura, sobre todo cuando comienza a ser lectura independiente. Después para los deberes. Después, obviamente en la secundaria, la lectura independiente es necesario y en la universidad. Y muchos que ya tienen problemas aquí en la secundaria, obviamente no llegan a la universidad. Pero se ha visto también que muchos pueden matricular en la universidad, pero continúan con problemas y quizás no terminan sus cursos por falta de poder realmente leer y comprender los textos académicos en las distintas disciplinas en la universidad. Ahora, lo que hacemos con Reading to Learn es que abordamos lo que los profesores llaman el aprendizaje. Si uno conversa, por ejemplo, con un profesor secundario de ciencias y se dice, bueno, ¿qué enseña usted? En las primeras 5 palabras no va a decir yo enseño lectura y escritura. El profesor de ciencia va a decir yo enseño capacidades, conocimientos, conceptos, una forma de pensar en una forma científica, cómo trabajar en una manera científica, pero no van a decir yo soy profesor de lectura y escritura. Pero nosotros creemos que esto es lo que subyace todas las materias. Entonces, la literacidad nosotros no lo vemos como algo separado del aprendizaje, sino que las dos cosas están ligadas y Reading to Learn es una pedagogía integrada para el aprendizaje de contenidos por medio de la lectura y la escritura. Entonces, por muchos proyectos por el mundo, esto comenzó en Australia, voy a hablar un poco de esto en la segunda parte de mi presentación, pero hemos visto, por ejemplo, que Reading to Learn puede reducir la diferencia entre el rendimiento escolar en cualquier clase. Y aquí tenemos unas estadísticas que representan un grupo de unos 2,000 estudiantes por
una área muy grande en Australia, y hay un grupo de estudiantes que tienen bajo rendimiento que están aquí en esta banda comparado con los estudiantes con los mejores. Entonces hay una brecha de unos 83% en esas estadísticas entre los menos capacitados y los más capacitados. Y los profesores nos dicen que en cualquier aula hay una diferencia enorme. Aquí donde estoy yo en el Reino Unido, en Inglaterra, por ejemplo, en una clase de estudiantes del año 9 en la secundaria, pueden haber unos jóvenes que pueden leer al mismo nivel de niños en la primaria y están sentados al lado de algunos que ya tienen niveles de lectura que están prácticamente listos para la universidad. Entonces, es esto lo que queremos hacer con Reading to Learn, es cerrar esa brecha. En inglés decimos closing the gap. Entonces, esas estadísticas de un año, cuando los profesores comenzaron su trabajo con Reading to Learn, se puede ver que los estudiantes con el rendimiento más bajo ya subieron al nivel C. Entonces, la brecha se cortó prácticamente por la mitad, pero los que estaban con alto rendimiento también progresaron, pero obviamente el progreso de ellos ya están más o menos al tope, ¿no? Y en todos los proyectos por el mundo se ve una tendencia, la misma tendencia con Reading to Learn, que los niños que tienen el rendimiento más bajo son los que progresan más solamente en un año, cuando los profesores están aprendiendo por primera vez utilizar Reading to Learn. Como se ve, hay muchos proyectos por Australia, que también se ven que es el país más grande del mundo, ¿no? Pero aquí ven esos puntos que están aquí en el desierto, las partes más lejanos de la población. La población de Australia está siempre en la costa, ¿no? Aquí, aquí y aquí en el oeste. Pero aquí esto representa proyectos que están con los niños indígenas en Australia, los aborígenes, y es aquí donde comenzó Reading to Learn para darle acceso a los niños más desventajados en Australia, los niños indígenas, y después se pasó a trabajar con los niños inmigrantes también, porque tuvo tanto éxito con los niños indígenas. Después pasó a la escuela, a la universidad, y después todos los profesores decían, bueno, no es justo si es solamente para los inmigrantes y los niños, la gente indígena, querían para todos los niños, y ahora se ha proliferado por el mundo. Ahí están ustedes en Barranquilla, donde hay un proyecto, y voy a hablar más de esto en la segunda parte de la presentación. Y ahora el trabajo de Reading to Learn comenzó hace unos 40 años solamente con la escritura en un programa en Australia para enseñar a escribir en la escuela primaria en los años 80. Y mucha gente está trabajando todavía con los resultados de estas investigaciones y lo que se llama el Teaching and Learning Cycle, de cómo se escribe. Después eso continuó en los años 90 a la secundaria y en la educación vocacional, pero solamente con la escritura. Y existen ahora por el mundo muchos programas de escritura académica, pero siempre comienzan con la escritura porque eso es lo que se evalúa y es algo físico, se puede ver, es algo visible, pero la lectura es invisible, y no fue hasta los años 2000 ahí que
se desarrolló más la pedagogía del género, que se llama la pedagogía de los géneros textuales que se usaban en la escritura, que se desarrolló, se agregó algunos conceptos más teóricos para abrir la pedagogía a incluir también la lectura. Pero eso es lo que tiene que venir primero, la lectura, para proveer material para la escritura. Entonces ahora tenemos una pedagogía completa con lectura y escritura. Y obviamente ha habido mucho trabajo, muchas investigaciones que comenzó con la gramática sistémico-funcional con nuestro profesor Michael Halliday. Después fue expandido por profesor Jim Martin. Después mi colega Dr. David Rose colaboró con Jim Martin con la noción de trabajar al nivel del discurso. Después elaboraron más los géneros y finalmente tenemos nuestro texto de la pedagogía, Learning to Write, Reading to Learn, que es el libro que tiene la historia de Reading to Learn en Australia, cómo comenzó en los primeros años, cómo pasaron de la lectura, de la escritura hasta la lectura y muchos ejemplos de la pedagogía. Ese es el libro que recomiendo, que ahora está traducido al español también, por los que quieren saber más de esta pedagogía para su propio trabajo. Ahora voy a ver la pregunta, ¿cómo funciona la pedagogía del género discursivo? Y primero hay que contestar la pregunta, ¿qué es un género discursivo? Todos los textos obviamente tienen un propósito y todos los textos escritos, hablados y visuales que tienen el mismo propósito tienen patrones de organización comunes o globales, tienen fases similares y patrones lingüísticos similares. Entonces, los profesores que pueden identificar los géneros discursivos pueden trabajar con los patrones en los textos utilizando un ciclo de andamiaje para mejorar la lectura y la escritura y el aprendizaje de los estudiantes a cualquier nivel educativo. El programa Reading to Learn, mi colega David Rose tiene un sitio web ahí, www.readingtolearn.com.au de Australia. Entonces ahí hay más información para quien quiera. Y ahí hay un dibujo de los niños indígenas y con los cuales yo trabajaba los niños inmigrantes en mi país natal, Australia. Ahora voy a explicar brevemente las bases teóricas de Reading to Learn. Entonces tenemos para la lectura, mi colega David Rose ha tomado la idea del discurso pedagógico de Basil Bernstein, que investigó y se dio cuenta que la forma en que los profesores hablan en el aula con los alumnos no facilita la distribución de los conocimientos en una forma igual a todos los estudiantes. Se vio que los estudiantes que levantaban la mano para contestar las preguntas, entonces recibían más conocimientos que los niños que no sabían las respuestas a las preguntas. Entonces, el Reading to Learn ha cambiado el discurso en el aula para distribuir los conocimientos en una forma igual a todos los niños. Usamos también la teoría de aprendizaje social de Vygotsky y más o menos eso quiere decir que el habla social, el niño se internaliza y llega a ser el habla interno y eso
a la vez estimula los pensamientos. Entonces es lo contrario que de Piaget, por ejemplo, que viene primero el pensamiento, después tomamos la lengua para expresar los pensamientos, pero aquí esta teoría quiere decir que lo que los adultos, los profesores dicen en el aula llega a ser el habla interna del niño o cualquier estudiante y eso crea los pensamientos. Entonces, quiere decir que el papel del profesor es importantísimo en el desarrollo del lenguaje y de la comprensión y los conocimientos. Y eso está todo apoyado por la lingüística educacional de Halliday y Martin. Entonces, la teoría del aprendizaje social de Vygotsky se conoce por la zona de desarrollo próximo, que se puede modelar así, que esto representa lo que cualquier alumno puede saber en cualquier momento y hay algunos que están avanzados, algunos en el medio y algunos que aún no han desarrollado, pero no es un aprendizaje incremental que el niño va así subiendo, sino que se toma un paso grande en esa zona de desarrollo próximo. Y aquí en esta zona reside los conocimientos que están fuera del alcance en este momento. Pero la idea es que un experto que ojalá que sea el profesor un experto, da andamiaje, apoyo, ayuda al niño o cualquier alumno a alcanzar lo que está fuera del alcance en este momento. Después se quita el andamiaje y aquí tenemos el avance bastante profundo del estudiante. Entonces, para los profesores yo utilizo este modelo porque ellos me dicen, bueno, ¿cómo es esto? Entonces, comienza con un ciclo que el profesor hace un modelaje de la lectura, de la escritura, de lo que sea, primero para modelar. Y eso no es decirle, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino que hacerlo, un modelaje de lo que hay que hacer. Pero para la lectura es muy difícil, entonces hay que hacer visible la lectura que hacemos en Reading to Learn. Después hay una práctica conjunta y esto es cuando estamos en la zona del desarrollo próximo. Esto es el andamiaje. Después el alumno de cualquier edad ya toma eso para su trabajo independiente. Y en el nivel universitario esto es muy rápido, por ejemplo. En cambio, para los niños más pequeños hay que utilizar ciclos repetidos de ese andamiaje. Entonces, generalmente un profesor cuando va a utilizar un texto piensa de qué se trata el texto, cuál es el contenido, esto sirve a mi meta curricular. Pero en Reading to Learn el profesor también tiene que preguntar qué está haciendo el texto, no solamente de qué se trata el texto, sino qué está haciendo el texto. Está describiendo, explicando, argumentando. Entonces, ¿cuál es el género del texto? Y los profesores tienen conocimientos tácitos de los géneros. Saben que una novela no es lo mismo que un texto científico. Pero hay que activar esos conocimientos tácitos, nombrarlos para que sean útiles como para una herramienta pedagógica. Y se sabe que los lingüistas trabajaron con muchos textos escolares y siempre quedan en como 3 grupos con 3 propósitos sociales: para cautivar, para informar o para evaluar. Y brevemente, los para cautivar son los cuentos, las narrativas y generalmente los textos que utilizan los profesores de lenguas o quizás de religión, cosas así, materias así.
Los textos para informar se usan en la historia, ciencia, ciencias sociales, ciencias naturales, textos instructivos para el laboratorio, etc. Entonces, esos son todos los textos que se leen. Y después los textos evaluativos, argumentos, opiniones, evaluaciones. Generalmente estos son los textos que tienen que escribir para las calificaciones. Entonces, hay como una brecha entre lo que se lee, el propósito de los textos que se lee y los propósitos de los textos para la evaluación. Así que esto también ayuda mucho a los profesores porque tienen que utilizar un modelo de un texto escrito para modelar cómo tienen que terminar sus tareas, sus asignaciones, etc. Y el modelo del lenguaje funcional lo vemos así como en etapas, que tenemos un texto completo que se forma de oraciones, que se forman de palabras. Entonces, los patrones invisibles a nivel del texto, son los patrones de los géneros, las etapas de los géneros. Los patrones a nivel de la oración los conocemos bastante bien como la gramática, pero estos patrones han sido invisibles antes de la pedagogía del género. Entonces, esto es una parte muy importante del desarrollo profesional que yo proporciono a los profesores, identificar las características a nivel textual. Podemos utilizar sus conocimientos ya de la gramática o ampliarlas. Después, para los profesores de idiomas como inglés, los patrones al nivel de la palabra, el spelling es muy importante, no tanto para ustedes de habla hispana. Después miramos a nivel del párrafo lo que está pasando, las palabras, sílabas, etc. Entonces, todo esto ocurre en un contexto. Y el contexto y el texto, una vez que sabemos el propósito del texto, esto organiza qué tipo de párrafo, oración y cuáles son las palabras que van a ver en el texto, una vez que sabemos el contexto. Entonces, nosotros comenzamos de aquí con la pedagogía de Reading to Learn. Voy a ver la hora. No sé. Y tenemos un ciclo de pedagogía donde se elige el texto del currículum y después hay distintas etapas de pedagogía que se puede elegir. Siempre se comienza con una preparación antes de la lectura donde el profesor activa sus conocimientos de qué se trata el texto y qué está haciendo el texto. Después se puede pasar por el círculo exterior de la escritura, de la lectura a la escritura, pero si el texto es muy denso, quizás se va en este círculo adentro para una lectura detallada de 1 o 2 párrafos y se hace una reescritura del párrafo. Y después con los niños pequeños se puede trabajar con construcción de oraciones. Entonces los profesores eligen, esto es como las herramientas que el profesor elige según su propósito curricular con el texto que se presenta. Y en esto se practica esto en el desarrollo profesional. Después, para la lectura detallada, esto es el patrón de interacción en el aula, que el profesor siempre comienza con una preparación. Después el estudiante tiene la tarea de identificar algo en el texto. El profesor dice, fantástico, lo identificaste. Y eso es el engagement, eso es cautivar al niño. Después el momento de la enseñanza viene cuando el profesor elabora lo que los estudiantes han identificado en el texto. Entonces es
enseñar a través de la lectura, en vez de dar, como estoy haciendo yo ahora, una conferencia oral. Entonces, para implementar la secuencia brevemente, hay que hacer visible lo invisible. Entonces, eso es la idea que está debajo de la pedagogía de Reading to Learn. Entonces, comenzamos con la preparación para la lectura. Se resume el texto, después se lee y se elabora los puntos claves. Después se marca la información clave y si es un texto informativo ya estamos pasando a la parte de la escritura. Se toma apuntes para crear un texto nuevo y se sigue elaborando el lenguaje, el campo del texto. Si no es un texto informativo, si es una narración o un argumento o una reacción a un texto, entonces el profesor a lo mejor tiene que construir un modelo, porque estos textos a veces no se encuentran en los textos escolares. Después se hace una desconstrucción del modelo, se planifica un campo nuevo y una reconstrucción usando los patrones del género. Entonces, en el aula para un texto informativo, la preparación del profesor antes de la lectura resume el texto. Se puede utilizar un diagrama, se lee, se elabora los puntos claves. El profesor después guía la lectura párrafo por párrafo y los estudiantes marcan la información clave que el profesor indica. Después se escriba la información marcada en el pizarrón. Los estudiantes lo hacen, el profesor guía y después se usan los apuntes para escribir un texto nuevo. Y esto es para un texto informativo. Bueno, les recomiendo que leen este libro en inglés, ya está traducido a español. Entonces, si quieren saber más de la historia de Reading to Learn, ejemplos de textos, la lectura y la escritura, esto lo tiene todo. Eso es lo que recomiendo. Ahora para la segunda parte, me parece que tengo unos 15 minutos. ¿Está correcto, Andrés? ¿Unos 15 minutos? Sí, correcto. Sí. Voy a darles un tour rápido de algunos proyectos por el mundo. He seleccionado algunos porque hay tantos proyectos de Reading to Learn. Claro que todo comenzó en Australia con David Rose y ahí está de nuevo su website con la gente indígena, con los inmigrantes y ahí pueden ir a ver los materiales y artículos que él tiene ahí. Él es de Sydney, yo era de Melbourne y comenzamos a trabajar juntos hace unos 20 años y todavía trabajo yo de lejos, pero de lejos ahora con él. Entonces voy a contar acerca de algunos proyectos en Europa para comenzar. Y cuando yo vine a vivir en Londres hace 13 años, comencé a trabajar en Europa. Y el proyecto más grande se llamaba Teacher Learning for European Literacy Education, TEL4L. Y este proyecto sembró muchos proyectos por Europa y voy a hablarles de un proyecto grande de Suecia, unos proyectos en España y Portugal brevemente. Entonces, el proyecto internacional que sembró el trabajo en Europa es el Teacher Learning, el TEL4L. Y fue organizado en Suecia. Yo fui uno de los líderes con mi colega Ann-Kristin Löfstedt y teníamos participantes del Reino Unido, Dinamarca, Portugal y España, profesores y alumnos.
pero de Australia vino David Rose y Jim Martin para ayudarnos, pero no había escuelas de Australia porque era un proyecto europeo. Entonces, antes del proyecto europeo, yo fui a Suecia y hubo un proyecto piloto de desarrollo profesional con profesores en Estocolmo de 2009 a 2010. Y esto fue el precursor al proyecto europeo. Ahora voy a hablar de un proyecto que continúa, todavía hay muchos proyectos en Suecia, pero voy a hablar de este. Es el proyecto más extenso en Suecia, en el Centro para el Desarrollo Escolar en Gotemburgo, que comenzó en 2013. Y ahora, después de 8 años, unos 400 profesores desde la primaria hasta el final de la secundaria han participado en el proyecto y coleccionan data todos los años y los resultados acerca del progreso estudiantil en lectura y escritura comprueban que el uso de Reading to Learn en el aula facilita el progreso de todos los alumnos, especialmente los estudiantes recién llegados al país y que están aprendiendo en una lengua nueva, porque Suecia ha recibido por cabeza de población el número más alto de inmigrantes en toda Europa. Entonces, fue algo nuevo para ellos aprender a enseñar a tantos niños inmigrantes, pero Reading to Learn ha sido una herramienta sumamente útil allá. Ahora, de la Universidad de Gotemburgo, pueden leer artículos de Ana María Hipkes y Pernilla Anderson Varga. Han publicado ahí y me imagino que ustedes tendrán acceso a esta presentación después si quieren ver cómo lo han organizado todo ahí. El otro país que continúa con Reading to Learn es en España. Muy queridos colegas en España y ellos han tenido una serie de proyectos que surgieron del proyecto europeo, pero ellos han llevado la pedagogía al nuevo contexto, a una nueva población, la de los profesores en formación en la universidad. Y los proyectos hicieron Reading to Learn accesibles a los futuros profesores sin experiencia que están estudiando para calificarse, para enseñar las diferentes áreas curriculares en la primaria, en su primera lengua, español y también en inglés, porque tienen esos programas, muchos programas bilingües en España, el CLIL que llaman. Las innovaciones se integraron en materias de lenguaje, alfabetización, pero también llevaron Reading to Learn a la facultad en proyectos de aprendizaje de servicio, donde los estudiantes universitarios trabajan con niños en escuelas primarias con altas proporciones de estudiantes desventajados. Entonces, es un proyecto totalmente social allá y la gente muy, muy dedicada. Ahora, una excelente referencia aquí que pueden clic en el internet y ir a esa revista Lenguaje y Textos. Y ahí es un monográfico acerca de muchos proyectos de Reading to Learn en España por todas las personas que estuvieron involucrados en el TEL4L Project, el proyecto europeo en 2011 y 2013. Entonces, es una referencia fantástica para hispanohablantes, por supuesto. Después en Portugal se ha hecho algo diferente. Nuestro colega Carlos Gouveia en la Universidad de Lisboa. Después de TEL4L se introdujo en Portugal programas de formación inicial de docentes y en diferentes cursos de la universidad. Se han realizado talleres en Reading to Learn en diferentes partes del país y hay un creciente cuerpo de investigación sobre el uso de Reading to Learn en diferentes campos y entornos educativos.
Pero lo que yo quiero recomendarles a ustedes, a todos los hispanohablantes, es el trabajo que han hecho con materiales, han creado materiales para utilizar con Reading to Learn. Y primero, hay una base de datos que consta de más de 1,000 textos escolares transcritos, categorizados por grado, materia y género, segmentados en etapas y fases. Es fantástico. Datos estadísticos sobre la frecuencia de géneros en los libros de texto y descripciones de familias de géneros y géneros individuales en relación con su papel en la construcción del conocimiento especializado, su estructura textual y patrones léxico-gramaticales. Ahora, ustedes pueden hacer clic e ir directamente allá y obviamente van a poder leer todo. Y a mí me gustaría que algún día un grupo de profesores, de académicos en Sudamérica podría hacer un proyecto similar con textos de su propio país. Es Carlos Govea, Fausto Caelis y Luis Barbeiro son los líderes en eso, fantásticos académicos y un recurso increíble para la pedagogía del género, lo recomiendo. En Asia tenemos proyectos en Hong Kong y Indonesia que voy a describir brevemente. La enseñanza o cómo voy, se me está acabando el tiempo. Andrés, ¿cómo va eso? Tienes unos 5 minutos más. 5 minutos. Ay, no voy a tener tiempo, pero les quise decir, entonces en Hong Kong, un proyecto para enseñar chino a estudiantes del sur de Asia y ahora la ley en Hong Kong, ahora que Hong Kong se ha devuelto a la China, todos tienen que hablar chino y mucha gente vivió ahí por generaciones hablando inglés, pero ahora tienen todos que aprender chino. Y fue difícil para ellos, pero los estudios que han hecho acerca de la eficacia de Reading to Learn han demostrado mucho progreso ahí. Y Dr. Mark Shum es el que es el líder de esto en la Universidad de Hong Kong. Tenemos una joven académica fantástica en Indonesia que adaptó Reading to Learn en una forma bilingüe, en inglés y indonesio, y resultados magníficos allá. Y ella se llama Hani Kartika Ningshi y ha escrito ya un capítulo en un libro con Jim Martin, etc. Entonces ahí queda la referencia para el trabajo de ella bilingüe. En Sudáfrica han formado hay una asociación de Reading to Learn South Africa y Mike Hart es la persona ahí, pueden leer después esto y tienen un website, pueden ir ahí al website Reading to Learn South Africa y ahí van a ver todo el trabajo que han hecho y también cooperan con organizaciones no del gobierno en Uganda, Tanzania y Kenia. Y hay un buen artículo esos son dos que pueden hacer clic al internet y ver lo que está pasando ahí. En Florida tenemos a nuestro colega Andrés Ramírez, que trabajó en forma bilingüe también con madres de habla hispana y su trabajo excelente. Y también él tiene una presentación en YouTube que pueden tener acceso, que es leer y aprender, y su trabajo es excepcional. Y en Argentina tenemos unas colegas en la Universidad Nacional que también emprendieron un trabajo de desarrollo profesional allá y ellos van a publicar en el libro que está por salir de Equinox, Reading to Learn, Reading the World, How Genre-Based Literacy Pedagogy is Democratizing Education. Y van a ver
ejemplos de 17 proyectos que pueden ser modelos para gente en otras partes del mundo que quieren utilizar Reading to Learn, emprender en un proyecto en su país. Así que, perdón, pasé el tiempo. Se cortó el reloj en mi pantalla, así que no pude ver. Pasé el tiempo, Andrés. Tienes un par de minutos si quieres cerrar y pasamos no, bueno, por si tienen preguntas. Perdón que me perdí un poco con el tiempo, que no pude ver el reloj en mi pantalla. Bueno, podemos, si quieres, entonces podemos pasar ya, Claire, a un par de preguntas. Sí, sí. Para aprovechar los minutos que nos quedan. Sí. Tenemos, Vania pregunta, ¿cómo se incorpora esta pedagogía en aulas multiculturales y multilingües? ¿Qué rol juegan las lenguas maternas y las lenguas metas, las lenguas que los estudiantes quieren aprender? Esto lo tocaste un poquito cuando estabas hablando de la experiencia en Suecia con inmigrantes, pero si nos puedes contar un poquito más sobre la pedagogía en aulas multiculturales, multilingües. Bueno, depende, la situación en Suecia es única porque hay una ley en Suecia que dicen que cada persona tiene el derecho de, no sé cómo apagar la pantalla. Oh, yeah. Share, stop sharing, just a minute. Aquí voy. Share, stop screen share. Yeah. Que cada alumno tiene derecho de aprender en su idioma materno, entonces tienen profesores que vienen de todas partes del mundo y enseñan persiska, arábiska, todos los idiomas de los alumnos, y ellos vienen a los cursos de Reading to Learn y ellos enseñan en su propio idioma Reading to Learn, y los profesores de suecos que están enseñando en sueco también lo están haciendo. Entonces se juntan ahí, pero eso es por las leyes y ¿cómo se dice? Tienen muchas facilidades para la educación, ponen mucho dinero en la educación en Suecia, entonces es muy bueno. Pero Hani en Indonesia y Andrés en Florida, ellos utilizan Reading to Learn en una forma bilingüe, y ellos comienzan en el primer idioma, después cambian en un punto de la pedagogía al idioma, el segundo idioma, que es inglés para ellos. Pero si el profesor sabe otro idioma, se puede hacer Reading to Learn en una forma bilingüe, pero a veces la meta es enseñar el idioma nacional. Entonces, si el profesor no es bilingüe, multilingüe, se usa Reading to Learn para tener acceso a los textos en la lengua nacional, pero también se puede dejar que los niños utilicen entre ellos su idioma natal, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta, pero te invito a leer lo que han escrito los diferentes profesores acerca de lo que está haciendo, y como algo interesante, otro proyecto bastante grande en lo cual estoy trabajando ahora en Suecia es en la Escuela de los Sordos en Suecia. Entonces se está utilizando Reading to Learn en la lengua de señas sueca, porque por todo el mundo los niños sordos tienen un rendimiento muy bajo en la lectura y la escritura, porque las escuelas se concentran en enseñar la lengua de señas, y también no han realmente enfocado mucho los investigadores pedagógicos de cómo es diferente. Y nosotros estamos haciendo un trabajo fantástico, colaborativo, con los profesores sordos, que ellos nos están diciendo cómo tenemos que adaptar Reading to Learn para la lengua de señas, y yo creo que esto puede tener una influencia mundial también. Muchas gracias, Claire. Tenemos tiempo para una última pregunta, 5 minutos. Lida Vargas pregunta,
¿Qué limitaciones generales has encontrado en la aplicación de esta metodología de Reading to Learn? Limitaciones, desafíos, dificultades. Bueno, en eso recomiendo que leen cuando sale el libro, la experiencia de la gente, nuestros colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, porque ellos son profesores de lengua en la Facultad de Lengua, no son de la Facultad de Educación, pero después de saber de Reading to Learn, ellos decidieron por hacer, por su propia voluntad, un proyecto social para llegar a las escuelas, pero no tenían experiencia en educación de los profesores. Y las reflexiones de ellos son fantásticos porque ellos dicen, a ver si saco aquí mi presentación de nuevo, no puedo, pero ellos dicen que era muy difícil porque los profesores ya estaban acostumbrados, tenían sus rutinas, su forma, y tratar de cambiar la forma, ese patrón de interacción en el aula, por ejemplo, no lo entendían, decían, eso no es una pregunta, ustedes dicen, ¿cuál es la palabra que dice tal? Eso no es una pregunta, eso es demasiado fácil y no pudieron creer que lo que Reading to Learn hacía sentido, no. Pero ellos sacaron la conclusión que solamente después de practicar muchas veces en el aula se dan cuenta, porque les gusta juzgar sin haberlo hecho en el aula, pero al final, cuando lo probaron en el aula, se dieron cuenta. Entonces, para ellos era me gusta mucho leer El viaje de los profesores universitarios que no tenían experiencia en formación de profesores, pero al final se sentían tan orgullosos cuando los profesores llegaron y escucharon los comentarios de los profesores. Entonces, esto es lo más difícil, convencer a los profesores, porque la pedagogía funciona. Y si un profesor utiliza regularmente la pedagogía en su aula, regularmente y bien, yo puedo garantizar que se cierre esa brecha que yo mostré en las estadísticas. Pero lo difícil es convencer a los profesores y apoyar a los profesores para implementar Reading to Learn en el aula, y lo tienen que hacer varias veces para cambiar su rutina, sus hábitos, sus costumbres de enseñar en el aula. Pero una vez que lo hacen, ya funciona y yo lo garantizo, no hay problemas. Muchas gracias, Claire. Por tiempo se nos quedó una o dos preguntas se nos quedaron en el tintero, pero tenemos que cerrar ya. Te agradecemos de verdad de parte de los organizadores del Congreso y de nuestro público por tu participación, tu conferencia, los aprendizajes que sacamos de todo esto. Tenemos un público diverso, hay personas que comentaron que conocían la metodología y lo aplicaban, por ejemplo, en México, otras personas que no conocían la metodología, personas que la están conociendo, pero pues claramente... Bueno, necesitamos un capítulo acerca del trabajo en México, entonces tienen que ponerse en contacto conmigo. Ahí hay una posible conexión también, y otras personas que están conociendo la metodología. El recorrido que hiciste fue muy preciso para que puedan conocerla y empezar a trabajar y apropiarse de ella. De nuevo, mil gracias, Claire. Y gracias, Andrés. Y gracias a todos que asistieron. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para ti, Claire. Buenas noches. Sí. Las 11:30. Las 11:30, efectivamente, en punto. Y para las personas que nos acompañan, ya Camilo, nuestro anfitrión, nos acaba de poner el enlace para asistir a la clausura del evento para darle cierre a nuestro congreso. Muchas gracias entonces a todos los que participaron y gracias, Claire. Buenas noches, buena tarde para los demás. Buenas noches. Nos vemos entonces en la clausura. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.